Una de las formas más prácticas y divertidas de rejuvenecer tu look es con un buen corte de cabello. Existen muchos estilos que te restan años y además son fáciles de peinar. El corte que haré hoy es con textura en los laterales. Este te ayuda a sentirte más segura, cómoda e incluso ahorra tiempo al momento de peinarte, ya que luce increíble con un poco de crema de peinado o spray para dar ese efecto de textura en gajos. Las secciones que voy a utilizar con esta modelo va a ser de oreja a oreja y como 6 centímetros de la parte baja de la nuca, que va a ser la guía de mi corte. El corte que voy a realizarle a esta chica, la verdad que a mí me encanta porque son unas capas muy marcadas que están en tendencia y cuando hay bastante cabello, como es el caso de ella, da un look muy fresco y muy jovial y además es un corte para cualquier edad. Voy a cortar como 6 centímetros de lo largo porque ella tiene muy deshidratadas las puntas. Tomo toda la mecha y empiezo a cortar los 6 centímetros. Una vez que corto mi guía, reviso que los laterales estén perfectamente parejos. Primeramente voy a hacer el marco del corte y este va a ser en forma cuadrada de la parte de atrás. Bajo la siguiente sección busco mi guía anterior, primeramente corto el centro y después me paso a los laterales. Todo lo estoy cortando a 0 grados. Bajo la siguiente sección y quiero que observen que estoy haciendo el mismo corte. Una vez cortada toda la parte de atrás, es momento de marcar las capas. Es un corte muy sencillo, busqué la forma de hacerlo lo más didáctico posible para que ustedes no tengan problema al momento de elaborarlo. Primeramente saco una sección en el centro desde nuca hasta coronilla y elevo a 90 grados. Es muy importante que observen el movimiento de mis manos para que al momento de cortar el cabello lo corten perfectamente bien y con la elevación correcta. Después elevo a 135 grados y corto las puntas que sobran. Y para finalizar lo elevo a 180 grados y corto las puntas que sobran. De la misma manera corto ambos laterales. Recuerden que la base del aprendizaje siempre es la práctica. Practiquen los cortes hasta que los dominen. El resultado final de este corte yo sé que les va a encantar porque es muy bonito y es un corte que lo pueden llevar tanto personas de poco cabello como de cabello abundante, como es el caso de mi modelo. Así es que ustedes pueden realizar este corte sin ningún tipo de complicación. Hay muchas personas que me preguntan de cortes en V. También tengo en este canal varias formas de realizar el corte en V. En este momento los cortes con base cuadrada en la parte de atrás son tendencia y en la parte de enfrente más de grafilado y con terminación ovalada. Observen cómo quedan las capas, quedan unas capas medianas con mucho movimiento, muy bonitas.
Una vez terminado de cortar la parte de atrás, voy a hacer una sección en diagonal de la parte de enfrente y voy a unir la parte de atrás con la parte de enfrente. De esta manera vamos a cortar en diagonal a 0 grados, buscando unir el lateral con la parte de atrás. Me paso al siguiente lateral y corto de la misma manera que el lado anterior. ¿Te apasiona el mundo del estilismo? Te cuento que este canal es especial para ti. Aquí vas a aprender desde lo más básico de colorimetría hasta lo más avanzado en diseño de imagen. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que no te pierdas ningún video. Te recuerdo que subimos contenido lunes, miércoles y viernes. Una vez cortado los laterales, me voy a pasar al flequillo y lo voy a peinar todo hacia el frente y voy a cortarlo a 0 grados de manera recta. Una vez que corto el flequillo, que decido el largo que voy a querer en el flequillo, voy a unir los laterales con el flequillo. Es muy importante que unan los laterales con el flequillo para obtener el degrafilado de este corte. Quiero que vean que en este corte yo no voy a desvanecer o texturizar o quitar peso con la navaja o con la tijera. No lo voy a hacer porque quiero que vean que pueden conseguir un texturizado sin necesidad de desvanecer. Una vez cortado el flequillo y unido, damos por finalizado el corte. Ahora es momento de dar el toque final y vamos a aplicar liso hidratado de Yenvir, este gel hidratante termoprotector que me va a ayudar a moldear el cabello, a aportarle bastante brillo y conseguir un peinado perfecto. Y para marcar un poco sus puntas voy a aplicar Sculpting líquido de Yenvir. Estos dos tratamientos se pueden mezclar perfectamente bien para conseguir ese acabado perfecto de brillo y moldeado al mismo tiempo. Steffi se va a encargar del toque de maquillaje. Quiero que vean el secado de esta chica, la verdad que este corte luce muy bonito a cualquier edad. Este es el resultado final. La verdad que a mí me encanta porque es un corte con mucho movimiento, es una tendencia actual. Hace un tiempo se llevó bastante, vuelve a retomar esta tendencia. Así que si tú tienes el cabello largo, esta opción es excelente para ti. Y lo más hermoso de este corte es que lo pueden llevar tanto jovencitas como mujeres de cualquier edad. Así que si te gustó, te lo puedes hacer, no importa la edad que tengas.
Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Soy Betty Lascano y me encantó estar de nuevo con ustedes. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.